Voces LGBTI al aire. Bienvenidos a Voces LGBTI al aire. El poder de la voz permite conectarnos fácilmente con las personas. Sin pensarlo, podemos movilizar masas e identificarnos con otros. El podcast es una herramienta sonora e innovadora que permite aprender y profundizar sus conocimientos en cualquier tipo de temática. Voces LGBTI al aire es una propuesta comunicacional de Desproc Libertad para hablar sobre temas de interés, historias de vida y problemáticas de la población LGBTI en Bolivia. Este espacio inició el 29 de agosto de 2020. En un inicio fue construido por personas de la misma población. A lo largo del tiempo se formalizó como una herramienta comunicacional de la institución. La temática LGBTI ha ido trascendiendo a través de la memoria sonora. En Ecuador, hace algunos meses se lanzó el podcast Invasión Marica, que mediante 6 capítulos cuenta la lucha por los derechos humanos de las disidencias sexogenéricas en este país. Para hablar sobre esta propuesta, tenemos a Ro Ortega Vázquez, parte de Radio Ro Productora. Bienvenida, Ro. Antes de comenzar, es importante mencionar que este espacio es parte del proyecto Adelante con la Diversidad 2 y es financiado por la Unión Europea. Para iniciar, me gustaría que nos puedas contar sobre ti. Mi nombre es Ro Ortega Vázquez, soy parte de Radio Ro Productora, que es una productora de piezas sonoras sostenida por mujeres y compas de las disidencias sexogenéricas de forma colaborativa. Hacemos radio, podcast y algunas magias sonoras. Yo estudié ciencias políticas y tengo formación de posgrado en género y derechos humanos y en creación de guiones audiovisuales. Y pues también soy activista por más de 10 años por los derechos humanos de las mujeres y las disidencias sexogenéricas en Ecuador. Yo vivo en Quito, Ecuador, desde hace 14 años más o menos. Soy migrante del interior del Ecuador. Y pues en la actualidad combino un poco el activismo con mi formación en las ciencias sociales y también desde la creatividad con el sonido, el video, generando también piezas y productos creativos, culturales, que hablen de los derechos humanos de las mujeres y las disidencias sexogenéricas de forma colaborativa con otras compas que también vienen de estos lugares que combinan, ¿no? La militancia, el arte, la investigación, las nuevas tecnologías. ¿Cómo surge el podcast Invasión Marica? Bueno, Invasión Marica es un proyecto que rondaba en la cabecita y en el corazón de algunas de nosotras y nosotres, que era combinar la radio con la ciencia ficción. Y es un proyecto que se estuvo gestando quizás desde hace 2 años. Intentábamos crear una ficción con personajes, mujeres, maricas, tortilleras, acá se les dice tortilleras a las lesbianas, ¿no? Con trans, y que tenga una mirada desde los derechos humanos con enfoques interseccionales, pero que no deje de ser divertido, ¿no? Y usar a la radio como un eje transversal para poderlo comunicar, apelar a la imaginación y a la ficción como una plataforma para crear otros mundos posibles, ¿no? Como dicen los compas zapatistas ahí en México. Y pues a principios de este año concursamos como productora en los fondos de activismo del proyecto de Adelante con la Diversidad 2. Y pues nuestra propuesta fue seleccionada. Lo que queríamos era plasmar en esta idea que ya teníamos, haciendo memoria de las luchas de las disidencias sexogenéricas acá en el Ecuador, siendo este año el año número 25 del aniversario de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador, y pues haciendo como una memoria a esas luchas.
juntar ambas ideas, ¿no? Nuestro proyecto de ficción con el hacer memoria de las resistencias maricas acá. Y pues tomamos un referente de la ciencia ficción, que es La Guerra de los Mundos, de este texto universal, ¿no? Donde los aliens invaden la Tierra, y lo que nosotros quisimos hacer fue darle un giro conceptual y proponer que no son los aliens, sino las maricas, las trabas, las tortas, las trans, quienes invadían el Ecuador, conocido como la mitad del mundo, haciendo una referencia a una adaptación que hicieron radiofónica también de la novela acá en el Ecuador, a mediados del siglo XX, que fue una reproducción súper realista y que la gente realmente pensó que estaban los aliens invadiendo Quito. Y claro, la gente salió como en una turba a incendiar la radio, y hacíamos esta reflexión de lo poderoso que puede ser la radio, ¿no? En la imaginación de la gente. Y lo que quisimos fue dar ese giro conceptual y hacer que esta invasión sea una invasión para travestirlo todo, ¿no? Para volver al mundo más marica, al mundo más colorido, ¿no? Más arcoíris, y mostrar que si eso sucede, el heterosis patriarcado se va a transformar, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa un poco en Invasión Marica, y fue la propuesta que construimos y que finalmente adelante, y con la colaboración de Sendas Ecuador, pues nos dieron la posibilidad de materializarlo, y ahí está el proyecto. ¿A qué público está dirigida esta iniciativa? Bueno, en primera instancia lo que quisimos en el objetivo es justamente intentar llegar a públicos, no solamente a activistas o a personas de la comunidad LGTBIQ+, sino a otras organizaciones sociales, a otros movimientos sociales, pero también a públicos más amplios, ¿no? Que por ejemplo encuentran en la ficción un material para entretenerse, ¿no? Para aprender a través de ello. Y en primera instancia creemos que esos fueron unos círculos de comunidades, de poblaciones a los que pudimos llegar ahora, pero nos gustaría tal vez intentar llegar a audiencias de escucha, por ejemplo, universitaria, secundaria, familiares, de personas de la comunidad LGBTIQ+, que puedan encontrar en nuestros proyectos, por ejemplo, un puente entre, digamos, estos lenguajes, estos discursos de las causas por nuestros derechos, pero que además encuentran en el entretenimiento, en las piezas creativas, una posibilidad de juntar las dos cosas, ¿no? Como estas historias que son chéveres de escuchar, pero que además tienen un mensaje de la lucha por los derechos humanos, ¿no? De nuestras comunidades. ¿Cómo han escogido las historias que tocaron en cada capítulo? ¿Cuál es su metodología de trabajo? Sí, bueno, esta primera fase de Invasión Marica, digamos, tiene 6 capítulos, es una primera temporada. Quisimos abordar dos formas de contar esta primera temporada. La primera, que tiene que ver con momentos históricos dentro de la lucha de las diversidades sexogenéricas en Ecuador, y otro momento también que muestra cómo estas luchas están atravesadas de forma interseccional, ¿no? Es decir, también en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, no solo, digamos, desde el tema de las identidades u orientaciones sexuales. Entonces, así fue que escogimos como las problemáticas que queríamos mostrar, y también los personajes que nos podían narrar a través de su historia personal, pero también colectiva, cómo estas luchas y estas historias en la vida cotidiana se van mostrando, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, hablamos de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, hablamos de las luchas de las maternidades lésbicas, hablamos
por ejemplo, de las personas sexo-género diversas con discapacidades, hablamos de las personas intersexuales, de los hombres trans y su lucha por el acceso a la educación y a la salud, y también de personas maricas que viven con VIH, por ejemplo, y cómo sus resistencias también son creativas, son colectivas y han generado trayectorias no solo de resistencia, sino también de creación, y cómo ello ha hecho unas trayectorias también de justicia y de sanación de sus propias historias y de posibilidades de crear mundos más dignos, ¿no? A los lugares de donde vienen. Y eso es interesante. ¿Quién hace quiénes estamos detrás de Invasión Marica? Pues en primera instancia las compas que hacemos Radio Ro, que estamos de forma, digamos, de base, somos 3 personas que trabajamos la investigación, la creación de guiones, edición y montaje, y también las nuevas tecnologías. Y también, dependiendo del proyecto, colaboramos con otras compas, otros compas y compes que son cercanas a la productora, que están, por ejemplo, en las artes plásticas, hacen ilustración, otras compas que vienen, por ejemplo, del mundo de la investigación, del mundo legal, otras compas que hacen más comunicación social. Entonces es como un trabajo en red, en realidad. En esta vez trabajamos con Invasión Marica, una propuesta que tiene que ver más con los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, pero uno de nuestros principales trabajos anteriores también fue Escúchalas, que es un podcast, se llama Escúchalas, 12 historias por el derecho a decidir, que fue hecho en colaboración con Surcuna, acá en Ecuador, que fue en el marco de la despenalización del aborto en casos de violación, y que retrata 12 historias de niñas y mujeres diversas a quienes se les ha negado el derecho a decidir en casos de violación, pese a que el aborto por violación en el Ecuador ya ha sido despenalizado, ¿no? Entonces, son varias temáticas, y en cada una de las temáticas también hay, por ejemplo, activistas, operadores de justicia o de la salud, a quienes también les invitamos a que intervengan en nuestras piezas, y pues es un trabajo en red, ¿no? Donde estas articulaciones se complementan tanto en la preproducción, producción y postproducción. Entonces creo que nuestras piezas terminan siendo un trabajo colectivo bien interesante. ¿Y realizaron otros podcasts fuera de Invasión Marica con la temática LGBTI? Este es el primero de Radio Ro de forma colectiva, con temáticas LGBTIQ+. Después hemos colaborado haciendo preproducción y producción de historias en colaboración con otras productoras de otros países que sí tienen temática LGBTI y también en general de los derechos de las mujeres. Hicimos una colaboración para 2 cuentos, ficciones. El uno es sobre una persona no binaria que está igual resistiendo ahí, está transicionando a ser una persona no binaria en medio de la pandemia. Se llama Alma, este podcast es la historia de Alma. Y tenemos otro que es probable que salga el próximo año, que habla sobre la lucha de las hermanas de víctimas de violencia feminicida acá en el Ecuador, ¿no? Es un cuentito que es la historia de 2 hermanas de acá en Ecuador. Una de ellas fue víctima de violencia feminicida, y pues como una de ellas, la hermana, pues que luchó por justicia para ella, no solo que lucha por la justicia, sino que también se trabaja su duelo y también vuelve colectiva su lucha. Entonces, esos son unos guiones también con los que trabajamos y fueron muy bonitos. Ahí les comentamos de ellos para que también nos escuchen. ¿Cómo realizaron la construcción de las portadas de cada episodio? Bueno, cada capítulo tiene su identidad, digamos, desde que construimos, por ejemplo, la metodología para hacer la entrevista, ¿no? Al ser un podcast que articula la ciencia ficción con el documental, lo que quisimos es hablar como de las historias
concretas de la vida cotidiana de nuestros personajes, pero también invitándoles a nuestros personajes a crear esta ficción de cómo sería invadir la mitad del mundo, ¿no? A partir de nuestras propias transgresiones del sexo y del género. Y a partir de ahí ya se va creando una historia, ¿no? Cuando escribes el guión de la entrevista y vas viendo cómo se va desarrollando después en el diálogo. Y bueno, esa primera metodología la construimos con Isadora Parra García, que es una compañera que colabora con la productora. Mientras hacemos la entrevista ya se va generando una imagen de lo que es el capítulo. Después de haberla grabado, conversamos con la persona que nos va a ayudar en la ilustración y que en esta primera temporada de Invasión Marica es Marcos Moreno, un compañero y hermano que colabora con la productora. Y después él escuchó los capítulos y pues dibujó, ¿no? lo que iba saliendo. Entonces ahí tenemos 6 portadas que reflejan de una forma muy divertida, pero además conmovedora cada una de las historias. Y pues fue así que se generaron las identidades, digamos. No es solo la pieza final, por así decir, sino que viene un poco antes, ¿no? Desde que se va concibiendo el capítulo. ¿Qué proyecciones tiene Radio Ro para Invasión Marica el 2023? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, es una muy linda pregunta y justamente estuvimos en octubre de este año en el Congreso de Adelante, que fue en la ciudad de Quito, y pues ahí pudimos conocer a otras compas, a otros compas que hacen parte del proyecto de Adelante, ¿no? En Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Y la verdad es que nos gustaría mucho poder hacer una invasión marica en los Andes, ¿no? En los altos Andes de la cordillera, porque creo que cada uno de nuestros territorios guarda historias personales y colectivas impresionantes, luchas de resistencia personal y colectiva que han transformado pues nuestras vidas y creo que sería interesante traer acá al Ecuador esas historias, pero además que en la región también conozcan las que ya hemos levantado y que vamos a seguir levantando. Pero hemos conversado con el equipo y creo que nos gustaría mucho poder entrevistar a los compas de la región andina, conocer por ejemplo qué está pasando en Bolivia, ¿no? Entonces, no sé, conocer por ejemplo su proceso. Nos gustaría igual hacer este intercambio con ustedes y ese sería nuestro deseo. Para finalizar, me gustaría abrir el micrófono para que puedas invitar a nuestros oyentes a escuchar Invasión Marica. Bueno, un saludo gigante a ustedes allá en Bolivia, un país mágico, maravilloso que a mí me encanta. A les compas de Voces LGBTI al aire, por la invitación a su audiencia. Un abrazo de Radio Ro Productora y del equipo de Invasión Marica en la mitad del mundo. Gracias por el trabajo que hacen de poder poner nuestras voces, amplificarlas más allá de los Andes, ¿no? Que retumben esas voces, esos sonidos de resistencia marica, traba, torta, trans, y que a través del sonido también nos podamos seguir hermanando y seguir resistiendo. Y un abrazo por ahí. Esto fue Voces LGBTI al aire. Este podcast ha sido producido con el financiamiento de la Unión Europea, en el marco del proyecto Adelante con la Diversidad 2 Región Andina. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Adesproc Libertad GLBT y no necesariamente refleja el punto de vista de la Unión Europea.